Está en línea Damián Dipache. Hola Damián, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Ese análisis de lo que hizo Cama en cuanto tiene que ver el consumo, ¿vos cómo lo observás? ¿Cómo lo ves? Y mirá, la realidad que así es, las ventas minoristas cayeron un 2,4% en el mes de mayo y tenemos un retroceso de 3,5% los primeros 5 meses del año. Y si lo ves en consumo masivo, tenemos una caída del 1,2%, pero, por ejemplo, nosotros en nuestra medición nos volvió a retroceder canasta básica alimentaria un 4,4%, ¿no? Eh, y cuando analizamos estos últimos números de la inflación que se está dando, que en esos digamos, primeros 5 meses del año la inflación tiene un acumulado del 10,4%, justamente alimentos es lo que está muy por encima de, en la media, ¿no? de los aumentos, ¿no? Nosotros hicimos un análisis de 163 marcas, 163 categorías con 2.300 marcas, y nos pusimos a trabajar a decir, bueno, ¿cuáles aumentaron más que la media, no? Y muchos de los alimentos aumentaron, ¿no? Y como bien vos decías, el consumo en el mercado interno es muy importante, básicamente porque hoy lo que va mejorando del consumo es producto de un derrame que no alcanza, porque obviamente lo que es el complejo de agronegocios está bien, la construcción empieza a traccionar, maquinaria agrícola y bienes de capital importados en ese sentido para el sector también traccionan, energías renovables, telecomunicaciones, pero bueno, la industria también tiene un coletazo muy fuerte de la actividad brasilera y un mercado interno que no tracciona para nada la reactivación en el sector, ni siquiera avisora retomar la inversión, ¿no? Que Sí. sigue caída hace 6 años. Sí, sí, sí. La pregunta muchas veces radica en el hecho de decir, bueno, aparecen brotes verdes, pero ¿por dónde? ¿Qué sector crees vos o qué sector visualizás que crees? A ver, algunos dicen la agroindustria, especialmente de producción de alimentos, pero ¿ese es el sector, con eso es suficiente, con eso alcanza? ¿Cómo lo ves? No, el agronegocio representa apenas el 10% del empleo de nuestro país, de hecho hay mucha informalidad, ¿no? Sí es verdad que cuando vos hablas de agronegocios, el complejo mueve un montón de servicios, estamos hablando no solamente de servicios de transporte, sistemas, mueve muchísimo lo que es también la maquinaria, producción de maquinaria local, etcétera, pero bueno, es un sector de la economía que además estuvo bastante reprimarizado. ¿Qué quiere decir? No estamos agregando tanto valor a este producto, sino que estamos vendiendo mucho más el commodity, porque China en estos últimos 12 años lo que hizo es sustituir también importaciones. O sea, compran el poroto y hacen ellos el aceite cuando antes nosotros les vendíamos el aceite, ¿no? Entonces, me parece que falta todavía consolidar un plan para que el resto de los sectores de la economía no te caigan, porque es complicado cuando escuchás que empiezan a cerrar fábricas, porque ahí no hay posibilidad de, digamos, tirarle un auxilio, un bote de auxilio a ese sector, y la realidad es que se pierde muchas fuentes de trabajo. El pico del año pasado fueron de 100.000 fuentes de trabajo, y al menos hasta ahora se recuperaron 86.000, pero siempre estás tratando de recuperar el terreno perdido. Lo mismo pasa con el Producto Bruto Interno. El año pasado cayó 2,3%, y de 3,5%, relevamiento expectativa de mercado dice que a lo máximo se podría crecer 2,5%, es recuperar el terreno perdido, ¿no? En cuanto a este camino, a esto que uno ve, que escucha, como vos bien decís, ¿crees que en realidad le están encontrando la vuelta a la economía? Porque yo veo algo similar a lo tuyo, vos con muchos más datos y precisiones, pero no veo ese camino como te dicen, no, estamos recomponiendo, salimos técnicamente de la recesión, ya se va a ver. ¿Ves la salida? Yo creo que el gobierno tuvo un exceso de confianza en campaña respecto de lo que iba a ser la situación posterior. Se vivía un mundo complejo, Brasil ya estaba complicado, y las expectativas fueron tan altas que ahora los resultados, además de que la realidad es mediocre, no parece no haber plan B. Entiendo, o sea, vos encontraste una situación delicada en el mundo y con una situación de una administración del Estado también delicado, pero sigue estando en la misma situación. Fíjate que el déficit fiscal es del 4,2%, que
que la inflación, a pesar de que se pueda llegar a bajar, yo no creo que esté por debajo del 21% del cierre del año, por lo cual sigue siendo elevada para el contexto recesivo, porque si vos decís que la verdad que tenés una actividad económica que anda bien, no, la verdad que tenés 15 meses de caída de las ventas minoristas con inflación, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el gobierno se refugia mucho más en un contexto de previo político de octubre, en lo que se hizo mal hacia atrás, y no en lo que se puede hacer bien hacia adelante, con un apalancamiento en la situación presente. Entonces no hay mucha expectativa respecto de la situación presente. Sí me parece que el gran atributo de Macri respecto de la situación política es esconder un poquito la economía y sacar el polvo de la política y decir, bueno, en este último año y medio, en realidad ustedes me tienen que dar un poco más de margen respecto de lo que tuvieron los que se fueron, que estuvieron 12, ¿no? Sí, eso es por lo menos. Es decir, me parece que en ese esquema le sirve mucho la actitud de Cristina Fernández de Kirchner, total y absolutamente, queriendo reaparecer. Pero bueno, eso me parece que será harina de otro costal para más adelante. Te agradezco mucho este análisis, Damián. Un abrazo, gracias. No, gracias a ustedes, que tengan lindo día.